Hoy vamos a ver leucemias agudas en pediatría y es más que nada tratar de estar orientada a más que nada reconocer los signos, porque la verdad que son bastante inespecíficos, y poder tener estas pautas para poder sospechar la leucemia y poder, bueno, obviamente llegar a un diagnóstico precoz. Y conocer un poco también los tipos de leucemia. Entonces, los objetivos que planteé fue reconocer la epidemiología, porque está bueno saber frente a qué estamos expuestos o trabajando, los tipos de leucemia aguda, identificar los signos y síntomas iniciales, poder interpretar los estudios diagnósticos, definir un lineamiento tanto general como específico ante la sospecha de leucemia y analizar un par de casos clínicos que impresionan no ser leucemias y terminaron teniendo ese diagnóstico. Y un poco para conocer la epidemiología, si bien el cáncer es una rareza en la pediatría, pero es la primera causa de muerte de enfermedad después de los accidentes en menores de 15 años. La tasa de incidencia en la Argentina es de 120 a 140 casos de cáncer por millón en niños menores de 15 años, que esto equivaldría a 1.300 a 1.400 nuevos casos por año. La tasa de mortalidad en el 2017 fue de 38 en un millón de niños, que eso equivale a 350 a 400 pacientes de muerte por año de cáncer, ¿sí? Esto todo en Argentina, es un montón. Esto está sacado del registro oncopediátrico argentino, en donde uno acá puede ver que la leucemia es el principal cáncer infantil, equivale a un 37%, lo preside los tumores del sistema nervioso central, le sigue los linfomas, y después, bueno, va disminuyendo en frecuencia los tumores de partes blandas, los neuroblastomas, los tumores óseos y renales. Esto también un poco orientarnos según la edad, ¿sí? En todos los grupos etarios, la leucemia es la que lleva a la cabeza, pero por ejemplo, en menores de un año tenemos los neuroblastomas, después le sigue los tumores del sistema nervioso central, y en cuarto, el retinoblastoma. Entre el año y los 4 años, em, lo sigue en segundo frecuencia el sistema nervioso, los linfomas empiezan a aparecer y los tumores renales. Entre 5 a 9 años eh, continúan en segundo nivel el sistema nervioso, siguen los linfomas y ahí empiezan a aparecer los tumores tumores de partes blandas y los tumores óseos. Y ya más tirando a la adolescencia están ya los tumores óseos, que le siguen a los linfomas, y pasan a un quinto los tumores de partes blandas. Y para poder entender un poco al cáncer en sí, a la leucemia, es hablar un poquito de la leucemogénesis. El cáncer resulta de la adquisición secuencial de alteraciones genéticas en un linaje celular o en varios linajes celulares, ¿sí? La evidencia sugiere que esa acumulación o la acumulación de mutaciones ocurren en las stem cell. Em, o sea que esto para que se produzca tiene que haber, serían como dos, ¿cómo decirlo? Ay, no me sale la palabra, como dos eventos o dos puntos, no me sale la palabra para decir, o sea, tiene que haber como dos puntos o dos eventos de mutaciones mínimo para que esa célula se altere y desencadene la proliferación y la supervivencia con el bloqueo de la diferenciación y de la maduración de esa célula. Y esto va a llevar a que se produzca un clon preleucémico, que todavía no es leucemia, y a medida que va adquiriendo mutaciones, va a desarrollar el clon leucémico. Y obviamente esto va a generar las alteraciones citogenéticas y moleculares. Para tener en cuenta las leucemias agudas,
se clasifican en leucemias agudas linfáticas y mieloides. Las más frecuentes son las linfoblásticas agudas en un 25%, y dentro de esta el inmunofenotipo B es el 85% en frecuencia y el T es el 15%. Dentro, bueno, acá no las puse, pero tenemos las leucemias mieloides crónicas que equivalen a un 5%. Dentro de esas también tenemos las linfoblásticas y las mieloides, y dentro de la pediatría la linfoblástica mieloide crónica es la más frecuente. Las linfoblásticas agudas, las linfoblásticas crónicas, la verdad que es una rareza, no, yo la verdad que no conozco y no he leído de que estén presentes en la edad pediátrica. Y otra también en frecuencia, que es un poquito menos en frecuencia, pero también existen, son las leucemias agudas de linaje ambiguo. Son muy, muy raras. Comúnmente es más frecuente en menores de 1 año. Entonces, podemos clasificarlas según la evolución, como dijimos, en agudas y crónicas, y de acuerdo al origen celular en linfáticas, en linfocíticas y mielocíticas. Antes de que haya tanto avance científico, antes se clasificaban según solo la morfología, y según esa morfología se trataban a los pacientes. Y esa es la clasificación FAB que le decimos nosotros, que si muchas veces ustedes leen el medulograma, nosotros ponemos blastos de aspecto L1, L2 o L3. Y eso va a depender mucho del tamaño y de cómo los vemos a los blastos. Ahora después les voy a mostrar para que vean someramente. Pero después, a medida que fue avanzando la ciencia, se incorporaron la inmunología, que es la citometría de flujo, y el citogenético, que eso hizo que uno pueda clasificar mejor al tipo de leucemia, y esa es la clasificación MIC. Y hoy por hoy estamos usando la clasificación de la WHO, que agrupa la morfología, la inmunología, el citogenético, pero también la clínica y el pronóstico. Entonces, como les decía, antes clasificábamos según en la clasificación FAB, en donde teníamos L1, es la linfoblástica, en donde el blasto es grande, sin citoplasma. El L2 ya es un blasto un poquito más grande que el L1, pero con un poquito más de citoplasma. Y el del L3, que es el tipo Burkitt, en donde ya tienen vacuolas. Este sería un L1, en donde ustedes ven una célula grande, sin citoplasma, prácticamente, con una cromatina laxa. Se ven algunos nucleolos. Este ya sería un L2, un poco más grande que el L1 y con algo de citoplasma, un poco más aberrantes. Y el L3, en donde el blasto es también grande, con un poco más de citoplasma, pero tiene vacuolas. Y para las leucemias mieloblásticas también se clasifican según la FAB, y eso es lo que a veces también ustedes van a escuchar es una promielocítica o una M7, y bueno, y también depende de la maduración del blasto y de cómo uno lo ve, que uno lo va clasificando, ¿no? Y este sería el blasto de aspecto mieloide, es un poco, o sea, es más grande, con más citoplasma. Algunos pueden tener gránulos, algunos pueden tener algunos gránulos de Auer para nosotros, que nos pueden orientar a una leucemia mieloide, una leucemia M3. Y esta es la clasificación WHO, está un poco desactualizada, pero acá esta lo que hace es clasificar según las alteraciones genéticas y moleculares, ¿sí? Y dentro de estas, para nosotros también nos sirve para poder ver cuáles son las de factor, son la de mejor pronóstico. Las hiperdiploidías y la que dice TEL, MLA1, ETB6, esas son alteraciones que a nosotros nos hablan de un mejor pronóstico en las leucemias, si están presentes. Pero también para tenerlo en cuenta como pediatras, al margen de esto simplemente para que conozcan nada más lo que mencioné recién, es que hay patologías predisponentes, que son pacientes que no van a llegar para control como cualquier niño pediátrico. Los niños con síndrome de Down tienen predisposición a las leucemias
linfoblásticas, y dentro de las mieloides la M7, el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, el xeroderma pigmentoso, la neurofibromatosis, que ahí tenemos muchos pacientes con neurofibromatosis, ataxia telangiectasia y el Wiskott-Aldrich, entre otras. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Lo fundamental para nosotros es la sospecha clínica, ¿sí? Siempre ante la sospecha clínica, uno tiene que abrir las antenas y si tiene la posibilidad de hacer un laboratorio, lo hace. Lo otro, el correcto diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado, tener la confirmación de ese diagnóstico y poder utilizar los métodos diagnósticos e interpretar correctamente también esos resultados. O sea que no es cualquiera que puede, digamos, tratar a estos pacientes, ¿sí? Y con eso hacer una correcta estratificación para poder clasificarlos en grupos de riesgo y poder darle también la terapia dirigida. Y acá viene lo que les encanta a ustedes, es la clínica. Antes dividiríamos, bueno, si tiene cierta característica en clínica, bueno, sospechamos en una mieloide, si tiene cierta característica clínica, sospechamos en una linfoide, pero en realidad se vio que no es tan así. Por ejemplo, lo más frecuente en un 66% tienen hepatoesplenomegalia, estos pacientes. La fiebre y las infecciones están presentes en un 61% de estos pacientes. Y las adenopatías, la astemia y el decaimiento pueden estar en un 50%. Lo otro, el dolor óseo. Está presente en un 23%, pero el interrogatorio tiene que ser dirigido, porque los papás capaz que no te lo van a decir. Entonces, cuando estamos frente a un niño que estamos sospechando de leucemia, preguntar si tienen dolor. Porque a veces también pueden decir no tiene dolor por crecimiento y hay que ver la característica del dolor. Entonces, preguntar, ¿calma con analgésicos o no calma? Comúnmente este tipo de dolor no calma. Lo despierta en la noche. A veces incluso estos chicos dejan de jugar, de saltar, de caminar y de hacer sus actividades. Y es de aparición espontánea. Y si uno le pide una placa, puede hasta no tener manifestación radiológica. Lo otro son los sangrados. Pueden debutar con gingivorragia y epistaxis en un 48% o un poquito menos. La hipertrofia gingival también puede estar presente por infiltración leucémica. Los nódulos subcutáneos, y a eso nosotros las llamamos lesiones de blueberry muffin, que ahora les voy a mostrar más o menos cómo se ven. Comúnmente se suelen ver en niñitos menores de 1 año, pero puede estar presente en cualquier edad, ¿sí? El compromiso cutáneo es muy frecuente, bueno, en pacientes menores de 1 año, pero no es exclusivo, y esto, bueno, comúnmente si es en menores de 1 año, en un 30% se puede ver. El compromiso testicular. Por eso siempre le decimos que a los pacientes los tienen que revisar desnudos. Y bueno, si bien es menos frecuente, pero puede estar presente en un 3%. La cefalea, las convulsiones, que también puede estar presente, y eso se debe por el compromiso del sistema nervioso central. También en un 3% al diagnóstico pueden estar presentes, y en un 10% puede llegar en menores de 1 año. Y cuando hablamos de compromiso medular, no es solo de la columna, sino también pensar en los compromisos de los pares craneales, que también pueden decirnos los pacientes que de golpe quedó sordo, y el compromiso, bueno, del nervio auditivo, ¿no es cierto? También parte de la clínica y la forma de presentación es que podamos tener citopenias variables, ¿sí? Puede estar con citopenias variables, pueden incluso a tener un hemograma normal este tipo de pacientes, en un 7% se puede ver, pueden tener leucocitosis, pueden tener hiperleucocitosis, y ahí es la definición de que es mayor a 100.000 mililitros cúbicos de glóbulos blancos. Y además pueden también tener síntomas de leucostasis comúnmente frecuente en las leucocitosis, ¿sí? Tanto pulmonar y en sistema nervioso central. Y la clínica va a ser en pulmonar, dificultad respiratoria, disnea, tos, ¿sí?
Y el sistema nervioso central pueden tener convulsiones, cefalea, somnolencia, y alteración del sensorio. Esto bueno, no se ve tan bien, pero así más o menos se verían como las lesiones estas que les dije de Blueberry Muffin. Son nodulitos, ¿sí? Que se palpan, son rojos, violáceos, ¿sí? Acá en este caso también, este tuvo el compromiso del nervio óptico, es la infiltración a nivel de, bueno, del globo ocular, provocando la proptosis. Hay otras patologías que pueden ocasionar este tipo de imagen, como por ejemplo el rabdomiosarcoma, pero la diferencia clínica está en que en el rabdomiosarcoma el globo ocular es el globo ocular fijo, no puede mover. En cambio, en la leucemia, la infiltración leucémica, comúnmente tenés la proptosis, pero el chico puede mover el globo ocular. La hipertrofia gingival. Y bueno, y esto también, el hecho de que no tenga proptosis, pero tenga una parálisis de los nervios, digamos, y generarte, digamos, el, ay, no me va a salir, hoy estoy re de disléxica. Eh, ay, gracias, el estrabismo. Bueno, este más que nada traje al momento para que veamos, este es un reporte del Garrahan que me pareció interesante traerlo a la mención. Bueno, si bien ellos manejan gran pool de pacientes, es un trabajo en donde ellos trataron de demostrar de que en estos pacientes que tuvieron un freno medular por ciertas situaciones, que después recuperaron espontáneamente en el laboratorio, de estos chicos haciéndole un seguimiento aproximado de 6 meses, 9 de ellos debutaron con leucemia. Los motivos de consulta: 7 pacientes fueron con fiebre, 2 con faringoamigdalitis, 2 con neumonía, infecciones urinarias también tuvo dos pacientes y uno de ellos tuvo diarrea y un absceso perianal, otro fue fiebre sin foco, el dolor, perdón, fue el fallo, el freno medular sin foco, el dolor óseo y la pérdida de peso fue en un paciente y la pancitopenia fue en uno. El examen físico: tuvieron poliadenopatía, otros tuvieron hepatoesplenomegalia, esplenomegalia, celulitis glútea. Y se le realizaron médulas. En esas médulas, en 8 pacientes fue hipoplásica y en uno fue una mielofibrosis, pero en ninguno tuvo blastos. ¿Qué quiero decir con esto? De que si tenemos un paciente que tiene un freno medular importante, hay que hacerle el seguimiento seriado o mensual, sobre todo, por lo menos 6 pacientes, dado que en los primeros 6 meses pueden debutar con leucemia. Entonces, como alarma para nosotros tenemos que tener en cuenta que un hemograma con un frotis que es normal no descarta la leucemia. Los dolores de crecimiento, indagar bien el tipo de dolor, cómo es el dolor, porque nos tiene que llamar la atención en que si lo despierta en la noche, si ya empieza a dificultar la vida del niño, no calma con los analgésicos, me tiene que hacer el alarma de que hay algo más que está presente. Lo otro y muy importante que nos ha pasado también a nosotros es el dolor dorsolumbar. Es muy raro que un niño tenga un dolor dorsolumbar. Comúnmente, a ver, puede tener una patología discal, pero no es la primera causa, ¿sí? Si el niño lo presenta, hay que, obviamente, hacer los estudios complementarios, la resonancia y evaluar que no tenga una compresión medular, ¿sí? Y tratar de, que es muy típico de todos nosotros, es que frente a una tos le damos corticoides, o frente a una reacción alérgica, corticoides. Tratar de ser muy prudente en la administración del tratamiento, sobre todo si el diagnóstico no es tan claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace por una punción de médula ósea, el medulograma.
en donde podemos ver, o lo da el diagnóstico, la presencia de más de 20% de blasto en la microscopía. Pero eso se complementa y tienen que estar presentes la citoquímica, la citometría de flujo, el citogenético y la biología molecular. ¿Para qué? Para justamente detectar todas estas anomalías, todas las alteraciones que pueden estar presentes, porque según la presencia de esto, nos van a dar el riesgo y la estratificación del paciente para poder hacer un buen tratamiento. Eh, Esto es demasiado, simplemente lo puse a modo esquemático. Las leucemias linfoblásticas agudas se clasifican en alto riesgo, en riesgo interno, en riesgo intermedio y riesgo estándar, dependiendo de la presencia o no de ciertas alteraciones genéticas, de la evaluación al día 15, de la enfermedad mínima residual que se encuentra en ese momento y del día 33. Sí o sí, para tener un buen diagnóstico y una buena estratificación, tenemos que tener todo lo que mencioné. Si no lo tenemos, no estamos capacitados para tratar al paciente y lo tenemos que derivar al centro que sí o sí lo tenga. Para las LLAT es diferente la estratificación, ya no hay ninguno que es de riesgo intermedio porque se vio que este tipo de leucemia tiene un pronóstico más desfavorable, los blastos son un poco más resistentes a la quimioterapia, entonces se clasifican en riesgo intermedio y en alto riesgo. Y para poder hacer un tratamiento en un lugar o en un centro que en teoría tenga el servicio de hemato-oncología, tenemos que tener un buen soporte pediátrico, la internación y en la parte ambulatoria, la enfermería entrenada, los aislamientos adecuados, que la terapia intensiva esté presente y que nos acepte el paciente cuando lo estamos presentando si es necesario, tener una farmacia, bacteriología y el soporte de hemoterapia. Y esto para que ustedes más o menos conozcan, porque seguramente, no es que seguramente, ustedes están presentes cada vez que van a hacer los controles clínicos a los niños cuando están internados. Tenemos varias etapas en la LLA. Tenemos una etapa de inducción, de intensificación temprana, de consolidación, de intensificación y reinducción tardía y del mantenimiento. Todo eso dura 2 años de tratamiento y dentro de ese tratamiento tenemos que hacer, dependiendo si tiene o no compromiso del sistema nervioso central, de la profilaxis o tratamiento de la enfermedad con radioterapia. Como le digo, esto es como, es demasiado, pero bueno, más o menos es, si ustedes ven en la primera etapa donde dice diagnóstico, día 15 y día 33, esa es la etapa de inducción, que ahora les voy a explicar cuál es el objetivo de esa etapa. Después, en la segunda parte, tenemos la parte de la intensificación temprana, en donde hoy por hoy estamos usando un protocolo en donde estamos randomizando a los pacientes, a los tipo B, para ver si reciben o no una terapia agregada para poder, digamos, eliminar más las células malignas, ¿no es cierto? Que en este caso sería el rituximab o el oncaspar. Y después tenemos en la parte en donde dice M5 o M2, esa es la parte de la consolidación, en donde participa el metotrexato y la mercaptopurina, y en donde dice 2 sería el protocolo 2 o la intensificación tardía. Y en donde ustedes ven todos esos flechitas y dice es la 6 mercaptopurina y el metotrexato, que es la parte del mantenimiento. Todo eso dura 2 años. Entonces, para achicar un poco más todo esto, en la inducción, el objetivo principal es llegar a la remisión completa de la enfermedad, ¿sí? Tratar de eliminar la mayor carga tumoral y poder controlar el compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Las drogas que comúnmente utilizamos ahí son el corticoide, la vincristina, el oncaspar, los antraciclínicos, que es la daunorubicina, esa droga colorada, y la citarabina, intratecal o metotrexato, dependiendo si ya son de alto riesgo, ¿sí? O continúan en riesgo intermedio. ¿Qué complicaciones voy a tener ahí dentro de esa etapa? Las infecciones por neutropenia, ¿sí? Y eso es una complicación de alto riesgo, porque el objetivo, como les dije, es llegar a la remisión completa. Entonces, lo que se hace es eliminar lo máximo que se pueda de los blastos, ¿sí?
Y ahí no solamente elimino los blastos, sino también modifico el sistema inmune de estos pacientes, ¿sí? Vamos a tener mucositis, podemos tener el síndrome de lisis tumoral, podemos también tener trombosis por el uso del Oncaspar, la hepatotoxicidad, y ahí podemos tener el aumento de las transaminasas, también que pueden ser por el Oncaspar o por el corticoide. La pancreatitis puede estar presente también aquí, secundario al uso del Oncaspar. La cardiotoxicidad es poco frecuente, pero puede también estar presente de manera aguda, por eso es muy importante poder hacer un ecocardiograma antes de comenzar la quimioterapia. Y bueno, y la hiperglucemia, que eso ustedes más lo manejan por el hecho del uso de los corticoides asociados con la asparaginasa. Y bueno, y la hipertensión también arterial. En la parte de intensificación temprana, acá el objetivo primordial es tratar de eliminar la enfermedad mínima residual, la enfermedad que no se puede ver al microscopio óptico y lo podemos detectar a través de la citometría de flujo. ¿Y cuál es? Es reducir el riesgo de la recaída temprana, ¿sí? Por eso es muy importante cumplir o tratar de cumplir en tiempo y forma y no tratar de retrasarnos, a menos que la clínica nos diga que lo tenemos que hacer, ¿no? Y acá utilizamos la seimercaptopurina, que es una quimioterapia que se utiliza vía oral, la ciclofosfamida, la citarabina, el metotrexato intratecal, o la citarabina, si es que está, también el chico es de alto riesgo, y los Oncaspar. Y acá en este caso, según el protocolo que estamos utilizando ahora, es el que nosotros randomizamos que pueden algunos utilizarlo, digamos. ¿Y qué voy a encontrar acá en esta parte? Las neutropenias severas. Podemos tener la tiflitis o la enteritis, cistitis hemorrágica, por eso cuando usamos la ciclofosfamida es importante controlar digamos, la hematuria, y en ese caso uno puede aumentar la hidratación, y hasta incluso podemos aumentar la dosis de mesna, hepatotoxicidad y bueno, siempre por parte del Oncaspar, la trombosis y la pancreatitis. En la parte de la consolidación, que es el protocolo M que le decimos nosotros, donde podemos utilizar el metotrexato a 2 gramos, que es lo que utilizamos acá en nuestro servicio. Ya cuando es el metotrexato a 5 gramos, lo mandamos al Garrahan o a otro centro en donde nos puedan recibir, porque hay que hacer dosajes del metotrexato para poder dirigir mejor la eliminación a través de la leucovorina. Y el objetivo acá es eliminar también la enfermedad mínima residual que queda dando vuelta y consolidar el logro de esa remisión si lo llegó. Las drogas son el metotrexato y la seimercaptopurina. ¿Qué complicaciones voy a tener acá desde el punto de vista clínico? Podemos tener la encefalopatía por el metotrexato, mucositis severas, la nefrotoxicidad, toxicidad hepática. Podemos también, por la deshidratación o no haber dado una buena hidratación antes de comenzar ese metotrexato, al que ese metotrexato que le estamos por dar después, que se retrase en esa eliminación y también provocar, digamos, la retención en el cuerpo y también como consecuencia poder generar la mucositis severa, la toxicidad hepática. Y bueno, y las citopenias que también pueden estar presentes y esas nos pueden hacer retrasar los ciclos también de quimioterapia. En el protocolo 2 o reinducción, que también es llamada intensificación tardía, acá el objetivo es eliminar esos clones preleucémicos que están resistentes, que son resistentes. Y el objetivo final es justamente evitar la recaída. Usamos de nuevo la dexametasona, la vincristina, los antraciclínicos, que en este caso es la doxorubicina, el Oncaspar, la ciclofosfamida, la citarabina y la tioguanina. ¿Qué complicaciones voy a tener acá? Neutropenia. Comúnmente son neutropenias muy severas. Podemos tener la tiflitis, la enteritis, que en este caso, si ustedes conocen, tenemos el nenito Mitchell, que está evolucionando por esto, pero bueno, en este caso él no estaba en esta etapa. Las infecciones severas, la cardiotoxicidad también, que es por acumulación de los antraciclínicos que hemos usado en la primera etapa, las hiperglucemia, la hipertensión,
trombosis, pancreatitis, las neuropatías también, son secundarias a la vincristina, la hepatotoxicidad por la asparaginasa, y podemos también tener alteraciones en el sistema nervioso central por los esteroides. En el mantenimiento, que es en esta etapa en donde todos, la mayoría, se relajan, que es la etapa que empieza con quimioterapia bioral y se cumple hasta completar los 2 años. El objetivo es mantener la remisión, tratar de evitar la recaída y de eliminar esos clones preleucémicos que pueden estar todavía presentes, que con las enfermedades mínimas no se detectan. Y bueno, seimercaptopurina, metotrexato semanal y las quimioterapias intratecales. Complicaciones, comúnmente la mielosupresión es bastante leve a moderada, puede haber hepatotoxicidad por el consumo del metotrexato y de la mercaptopurina, puede haber infecciones virales y bueno, uno siempre tiene que estar, y por eso que nosotros cada 15 días los estamos controlando para poder hacer el ajuste de la medicación según la neutropenia. Esto es meramente resumido a todo lo que venimos hablando, digamos, la etapa y el objetivo al que queremos llegar, ¿sí? Y un caso clínico para ver de que no todos los pacientes vienen con la hepatoesplenomegalia, que viene con la citopenia, que viene con todo florido y debo decir, este es una leucemia. En este caso es un niño de 2 años y 7 meses que fractura patológica de ambas tibias. Tenía 2 meses de evolución que empezó con la disminución de la actividad habitual por quizás dolor óseo, no lo sabemos, y que por esa persistencia de la disminución y esa llamada de atención de la mamá, consulta y en la consulta le hacen las placas. Las placas se evidencia fractura, pero de ambos miembros inferiores. Muy raro, porque si tuvo un traumatismo, comúnmente es unilateral y no de los dos. El traumatólogo le puso el yeso, analgésicos y bueno, y lo mandó a la casa. Pero la mamá no conforme, regresa, se lo examina y la verdad que no se palpa nada, no se ve nada raro, no tiene adenopatía. Un niño que solamente tenía ese dolor y esa fractura. Se le hace un laboratorio, 7000 blanco, un 11,3 de hemoglobina, que para la edad está con una leve anemia, con plaquetas un poco aumentadas, que puede también estar presente como reactante de fase aguda en las anemias. Esta es la plaquita, no sé si ven ahí a nivel de, en esta parte, la fractura. Se le hizo el medulograma y bueno, y se confirma que es una leucemia linfoblástica aguda, precursor B. Bueno, se completa todos los métodos diagnósticos, no tuvo ninguna alteración citogenética, inicia el tratamiento y en la inducción llega a la remisión completa. Y hoy por hoy el chico está en remisión completa de enfermedad. Después tenemos un caso clínico, el segundo, que es una nena de 10 años que tenía solo dolor dorsal. Tenía 2 semanas de evolución del dolor, un dolor muy intenso. La madre refiere que no tuvo traumatismo y que no calmaba con los analgésicos comunes. Y el examen físico, nada, más que ese dolor que refiere la madre y no tenía hepatoesplenomegalia. El laboratorio tenía 6200 blancos, no había blastos en el hemograma, pero tenía una anemia, una hemoglobina de 10,6, con plaquetas normales, que es lo que llama la atención. Y si ustedes pueden ver, a ver ahí, tiene el aplastamiento de la vértebra. Entonces, lo que hicimos fue hacerle una médula, se confirma que tiene una leucemia linfoblástica aguda común. El citogenético, la verdad que no fue favorable, no tenía metafases, perdón, así que no pudimos ver si tenía alguna alteración citogenética.
pero sí en la biología molecular tuvimos que tenía el cromosoma Filadelfia positivo, que eso para nosotros es un factor de mal pronóstico. La chica igual al margen de eso, bueno, era un alto riesgo, comenzó el tratamiento, también llegó a la remisión completa en la primera etapa, en la fase de la inducción. Después, como parte de la consolidación, hizo trasplante de médula ósea, pero lamentablemente, después de finalizado el tratamiento, tuvo una recaída que nunca llegó a la remisión, paliativo, y bueno, después fallece. Entonces, como conclusión de todo esto, la leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia infantil más frecuente y es curable si uno la diagnostica precozmente o la sospecha. Realizar un buen interrogatorio y un buen examen físico. Si la mamá viene e insiste y nos dice, le duele la espalda. Y tratar de pensar de que un niño que le duele la espalda no es frecuente. Comúnmente esos dolores son más de adultos. En menores de 15 años el dolor de espalda no es frecuente. Y sospechar de que puede tener un aplastamiento o quizás pueda tener otra patología, pero hay que descartarla con imágenes y bueno, y evaluarlo, ¿sí? Y ante la sospecha de la leucemia, no tenemos que demorar a la derivación, sobre todo si estamos trabajando en el interior, si me cuesta tener los laboratorios. Si yo tengo la sospecha de que el chico está en mal estado general, tiene un hígado aumentado, o me genera la duda, lo derivo de una. Nadie le va a negar si vos ya me decís, tengo sospecha de que es una leucemia. Nadie se niega, se lo acepta. Los exámenes complementarios, como le dije, no debe ser una limitante para gestionar la referencia al servicio de hemato-oncología. Y lo que sí se vio y es evidencia, y el objetivo hoy por hoy también de este protocolo es, primero, hacer el diagnóstico precoz, tener un trabajo multidisciplinario con el resto de los servicios, sobre todo en nuestro hospital, de tener un buen soporte de hemoterapia, de poder tener una buena relación con la terapia intensiva, para justamente lograr en disminuir la mortalidad. Hoy por hoy en Argentina tenemos una alta tasa de mortalidad en chicos en la inducción, dado por estas infecciones, ¿sí? Entonces, de esta manera, disminuir la mortalidad de los pacientes es el objetivo principal del nuevo protocolo en el que estamos ahora realizando. Disminuir las complicaciones infectológicas, bueno, las hemorrágicas, y poder mejorar el pronóstico. El diagnóstico precoz se vio que mejora el pronóstico de estos pacientes. Y una frase así como para que resuene, que detrás de cada diagnóstico hay una infancia que espera ser diagnosticada. Sospechar a tiempo es el primer acto de amor médico que tenemos nosotros, y diagnosticar precozmente es dar la oportunidad a este niño a crecer, a jugar, a tener una familia y a curarse.